estar estimulados con el amor de Dios. Eso significa que si nosotros percibimos, si entendemos cuál es el amor de Dios hacia nosotros, nosotros también en ese estímulo de amor podemos dar hacia los demás. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Por tanto, dice, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, eso dice en el capítulo 1, háganme felices, decía Pablo para la gente de Filipo. ¿Qué significa Filipenses 1, versículo 1 del capítulo 2? La importancia que tienen nuestras vidas, la importancia de la comunión con Cristo también. El contexto de este fragmento que está en esta carta de Pablo que enviaba a los filipenses. ¿Cómo sirve ese texto para nosotros el día de hoy? Hay texto en la Biblia que muchas veces no lo tocamos porque por ahí no lo entendemos. Pero te aseguro que todos los textos, todos los fragmentos que están escritos ahí de las cartas, de las canciones como los salmos, nos pega fuerte en el corazón cuando nosotros lo abrimos para entender la palabra de Dios en nuestras vidas. El versículo que sigue de esta carta, que es el versículo 2 del capítulo 2, dice: completad mi gozo, decía Pablo en esta versión antigua, sintiendo el mismo, teniendo el mismo amor y unánimes, sintiendo una misma cosa. La verdad que una hermosa palabra para comenzar la mañana en armonía, primeramente, en armonía con Dios y en armonía con aquellos con los que vas a compartir el día, este día jueves. La importancia primero de la comunión con Cristo, ¿no? Estaba diciendo recién de ver un poco el contexto de este versículo antes de profundizar el capítulo 2, ahí donde empieza nomás el primer versículo. Es importante entender el contexto de este escrito, ¿no? La carta de los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Él estaba preso. Pablo estaba preso cuando él escribe esta carta. Y en esa carta Pablo les habla a los filipenses acerca de la importancia de mantener una vida en comunión con Cristo. Fíjate la situación en la que él se encontraba y lo que brotaba de su corazón igual. En este versículo Pablo resalta la importancia de estar en comunión con Cristo, ¿no? Él habla del consuelo que nosotros podemos tener, de un estímulo de amor, de una comunión del Espíritu Santo, de un afecto entrañable y de misericordia, todo lo cual hace que nosotros tengamos una comunión, que nos da esa comunión con Cristo. Cuando vivimos en comunión con Cristo, el paisaje cambia, miramos con otros ojos inclusive, porque nosotros recibimos consuelos en momentos de tristeza. Cuando estamos desesperados, cuando estamos ansiosos, ahí Él está para aplacar nuestras ansias, nuestras tristezas. Y en eso nosotros encontramos un estímulo de amor para no solamente hacia arriba, hacia Dios, de amarlo, por estar en gratitud por lo que Él nos da, sino también de amar a nuestro prójimo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestro compañero de trabajo, aquel que está siempre con nosotros.
nos estimula a tener respeto, a amarlo. También en este texto podemos experimentar la comunión con el Espíritu Santo que Él nos prometió, que nos guía, que nos ayuda todo el tiempo, en todo el tiempo de nuestro diario vivir, de nuestro andar diario, en todas las cosas que nosotros hacemos. Ahí está la guía, la ayuda que nos provee Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Además, nosotros recibimos también ese afecto de parte de Dios. El texto acá habla de un afecto entrañable, o sea, un afecto interno, ese íntimo, ¿no? Y también la misericordia de Dios hacia nosotros. Resumiendo un poco, la comunión en Cristo nos da lo que nosotros necesitamos para vivir diariamente como seguidores. Nos da la fortaleza para vivir plenamente cada día como cristianos. Eso es lo que nos habla este texto cuando dice: por tanto, si hay consuelo en Cristo, si hay algún estímulo en Él de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto en Dios, en Cristo, si hay alguna misericordia, todo viene de parte de Dios. Eso Dios nos enseña y eso nos hace aplicar en nuestra vida diaria. Es importante tener en cuenta que la comunión con Cristo no es solo para que nosotros podamos experimentar dentro de cuatro paredes, como nosotros denominamos la iglesia. A veces nosotros hablamos o vamos a la iglesia, decimos, pensando que la iglesia es esas cuatro paredes del templo donde nosotros nos reunimos con nuestros pares para cantarle, para adorar, para orar a Dios. Y en realidad la iglesia sos vos, ¿no? La iglesia somos nosotros. Dios envió a su Hijo para dar la vida de Él, o para hacer ese sacrificio por la iglesia, dice la Biblia, pero no por el templo, por la iglesia, por nosotros. Nosotros somos parte de esa iglesia. Nos confundimos a veces cuando pensamos que la iglesia es ese edificio que tiene la cruz arriba, que tiene asientos y que nos reunimos cada tanto ahí. En realidad ese solamente es un lugar, un edificio en el cual la iglesia se reúne, ¿me entienden? Por eso decía, es importante tener en cuenta que la comunión con Cristo no es solo lo que nosotros experimentamos ahí dentro de esas cuatro paredes, sino que es algo también que nosotros podemos vivir durante nuestro día, nuestra vida diaria, nuestro andar, durante las conversaciones que nosotros tenemos con los demás. Podemos tener una relación personal con Cristo y también podemos experimentar de su amor, de su presencia en todo momento, en la calle, cuando vamos al súper, cuando vamos a la verdulería, cuando hablamos con el vecino. Él tiene que estar presente en nuestras conversaciones también. Esto significa que podemos vivir con un ánimo siempre de confianza en Dios, sabiendo que tenemos todo lo que necesitamos de Él. Esa confianza que nosotros tenemos que tener todos los días cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nos encontramos también en alguna dificultad, en algún problema, en algún dilema en nuestra vida, tenés que saber que podés acudir a Cristo sabiendo que Él va a darte una solución, que Él te va a consolar, que Él te va a guiar en cualquier situación por la que estás atravesando. Pablo hablaba de estímulos en esta versión más vieja de la Biblia, y eso también tenemos nosotros, o podemos entender el estímulo de amor que nos da Dios, ¿no? Estar estimulados con el amor de Dios. Eso significa que si nosotros percibimos, si entendemos cuál es el amor de Dios hacia nosotros, nosotros también en ese estímulo de amor podemos dar hacia los demás, amando a los otros, así de la misma manera en que
Cristo nos amó y nos ama. Podemos confiar que la misericordia de Dios nos acompaña siempre, ya que somos amados, somos hijos amados de Él. Podemos también amar a los demás, dar lo que nosotros recibimos de gracia, también tenemos que dar de gracia. La comunión con Cristo, como habla este primer versículo del capítulo 2 de Filipenses, la comunión con Cristo es esencial en nuestra vida como cristianos, es esencial en nuestra vida diaria como hijos de Dios, ¿no? Más allá de seguidores de Cristo, como hijos adoptados por aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces debemos hacer un esfuerzo para cultivar esa relación cada día, esa relación que tenemos con Dios, para poder experimentar también todo lo que Dios nos ofrece a nosotros. Es gratis, es grande también, es lindo. Experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Y de esa manera también ofrecer a los demás ese mismo amor que nosotros experimentamos de parte de Él. Tenemos que tener en cuenta que la unión común que tenemos con Cristo, o sea, la comunión, esa unión común que tenemos yo y Cristo, Cristo y yo, vos y Cristo, Él y vos, es más que simplemente ir a la iglesia. Estoy hablando de las 4 paredes. Es mucho más que ir a ese lugar, a ese edificio, a ponerte alegre, a cantar, a saltar, a darle gracias. Es mucho más que eso. Es una relación personal que tenés vos si entendés que Él es tu Salvador. Por eso te decía, o digo siempre, la religión hace tanto daño. Es más, la religión nos hace hipócrita a nosotros. Pero la relación que nosotros podemos cultivar con Jesús, con Dios, es totalmente diferente a la religión que podemos adoptar como perteneciendo a un grupo de personas que trata de entender a Dios de una manera en particular. ¿Cómo puede ayudarme la comunión con Cristo en momentos difíciles? Ahí está el detalle, decía Cantinflas. En los momentos difíciles de tu vida, en los momentos donde pareciera que nunca va a salir el sol y hace mucho frío, en los momentos de tristeza, es ahí donde la relación personal que tenés con Dios puede cambiar el momento, puede cambiar tu confianza, puede cambiar tu manera de ver las cosas. Podemos acudir a Él, podemos comunicarnos con Él, podemos pedir su ayuda en oración, sabiendo de que Él, además de escuchar, Él va a responder. Hablando de cultivar, es cuidar esa relación, ¿no? Cultivar es mantener esa relación activa, cercana con Cristo. Y claro que podemos cultivar esa relación, que esté siempre cerca, que esté siempre viva, mediante una comunicación directa con Él. No tenemos que agarrar el celular, a ver dónde lo tengo agendado a Jesús. No. Ahí nomás donde estás, puedes cerrar los ojos para eliminar todo lo que tengas alrededor y visualizar a tu Salvador para hablar con Él. Y si no puedes cerrar los ojos, también lo puedes hacer, porque Él te escucha, te entiende, te ve, Él sabe. Él es omnipotente, omnipresente, Él está en todo lugar. Lo importante es que puedas establecer una comunicación con Él mediante la oración. Podemos ir caminando y podemos estar hablando con Él. Lo bueno también de cultivar estas relaciones es leyendo
este super libro que nos ha dejado como manual de vida, la Biblia. Y por supuesto participar en una congregación, en las 4 paredes, como te decía, en ese edificio, en el templo, en comunión con personas que también sienten lo mismo que vos, están unánimes en armonía para servir a Dios. Por supuesto podemos buscar a Dios en momentos de silencio, de reflexión, para tratar de escuchar y de sentir también la presencia de Dios en nuestras vidas. Creo que eso es lo más hermoso. Concluyendo este primer versículo del capítulo 2 de los Filipenses, como cristiano es importante tener en cuenta, es importante recordar, tener presente la importancia de la comunión, de la unión común que tenemos nosotros con Cristo. Pablo nos muestra que en Él, en Cristo, nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir. Y vivir de una manera plena, vivir de una manera con propósito, como hijos de Dios, como cristianos. Nosotros tenemos que esforzarnos en cultivar esa relación, ¿no? Ya que es muy personal lo que cada uno siente y vive con Dios. No es lo mismo como vivo yo a Dios de lo que como vivís vos a Dios. Cómo lo tenés a Cristo en tu vida a cómo lo tengo yo. La relación personal es diferente en cada uno. Pero lo importante es experimentar todo lo que Él nos ofrece en ese amor, en esa misericordia para con nosotros. Eso es lo importante entender en este versículo, en el primer versículo de Filipenses capítulo 2. En el segundo versículo dice así: completad mi gozo. Pablo hablaba de que él se alegraba si esto sucedía en la vida de cada uno de los filipenses. Completad mi gozo, háganme feliz, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unidos ustedes, sintiendo una misma cosa. Primero hablaba de la relación que nosotros tenemos que tener con Dios, con Jesús, esa relación, cultivar esa unión común entre Dios y nosotros. Y después hablaba, una vez que nosotros entendemos el amor de Cristo en nuestra vida y que tenemos esa relación con Él, hablaba de nuestra relación con los nuestros, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, la relación de que tenían los filipenses entre ellos también, ¿no? Eso dice ahí en Filipenses, en el segundo versículo de ese capítulo 2. El llamado a la unidad entre nosotros. Que tenemos que estar unidos, que tenemos que tener un mismo sentir. Esta carta de Pablo a los filipenses es entre todas las cartas que él escribió y que están en el Nuevo Testamento, esta en particular es conocida por su tono de aliento, de ánimo, pero también de exhortación hacia aquellos que conocen a Dios. Más allá de levantarnos con la mano, ¿no? De darnos una palabra de ánimo, también una palabra de exhortación para entender en qué contexto estamos. No solamente recibir el amor de Dios, sino que también dar hacia los demás, ¿no? El apóstol hace un llamado primero en ese versículo de unidad, ¿no? Un llamado de unidad dentro de aquellas personas que estaban en Filipo, para que puedan vivir ellos mismos en armonía, ya que somos seres humanos y siempre nos tiramos piedras, ¿no? Llega un momento donde la tolerancia se termina entre nosotros y la convivencia es difícil, pero si nosotros tenemos la presente de que Dios nos ama de una manera tan grande, también nosotros tenemos que dar hacia los demás ese mismo amor que hemos recibido. Decía Pablo, completad mi gozo. O sea, estoy feliz, pero completen esa felicidad. Háganme feliz, más aún, sintiendo lo mismo
que yo, teniendo el mismo amor, que ustedes estén unidos, que sientan la misma cosa, que sean un cuerpo. Este versículo en particular es una invitación a aquellos que aman y que creen en Dios a trabajar juntos, a estar unidos en mente, a tener una relación más cercana para ayudarse entre nosotros, ayudarnos entre nosotros y tener un corazón unánime en Cristo Jesús. Pablo primero hablaba de nuestra relación ¿no? una relación vertical en el primer versículo de este capítulo 2 y pasando a este segundo versículo habla de la misma relación pero en forma horizontal. La relación que yo tengo con vos, la relación que tenemos entre nosotros. Primero habla de sentir lo mismo, sintiendo lo mismo, ¿no? En el griego donde fue escrito esta carta, la palabra sintiendo se traduce como, no sé si voy a pronunciar bien, pero es foroneo, pero es con P, ¿no? Es como poroneo. Y esto significa pensar, no hablar, sino pensar igual, tener el mismo pensamiento. Cuando habla de sentir lo mismo es también pensar lo mismo. A esto se refería Pablo, ¿no? Tener una misma mente. Dice que cuando descendió el Espíritu Santo, eso está escrito en Hechos capítulo 2, dice que en ese momento cuando reciben la presencia del Espíritu Santo y son bautizados por el Espíritu Santo los primeros cristianos, dice que estaban todos unánimes juntos. Esto habla de que estaban todos en un mismo espíritu, ¿no? Que estaban todos pensando lo mismo, que tenían todo el mismo pensamiento, que tenían todo el mismo sentir en ese momento, y eso hizo que la presencia del Espíritu Santo descendiera en aquellas 120 personas que estaban en ese lugar. Entonces, el tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, como dice Pablo acá, foroneo, pensar, sentir. Esto prácticamente indica la unidad que nosotros tenemos que tener, ¿no? El uso de esta palabra que dice Pablo habla de la unidad que nosotros como personas individuales tenemos que tratar de tener con un grupo de personas, ¿no? Que juntos seamos una sola. De eso habla Pablo, hablando de la unidad. Y no es solamente una unidad externa con los demás, sino también interna con nosotros mismos. No se trata solo de trabajar juntos en algo, en algún proyecto, de unificar nuestras fuerzas en hacer algo, sino en tener una perspectiva común, de que todos veamos de la misma manera. O sea, si voy a lo literal esta mañana, lo que yo veo acá es la cámara que tengo delante, la luz que está delante mío, y lo que vos ves de ese lado, seguramente estás mirando el celular y estás viendo en un cuadrito la imagen en la que yo estoy transmitiendo. Son dos perspectivas diferentes. Pero Pablo acá habla de una misma perspectiva, que todos se unan y vean todos del mismo lugar para avanzar juntos, como una yunta de bueyes. Cuando tienen la canga, ellos van los dos ven la misma cosa, ven adelante, miran para adelante, como cuando vamos en un automóvil, tanto el que maneja como el acompañante ven lo mismo, la misma imagen de la ruta pueden estar viendo. Esa perspectiva hay que tener en el amor también. No se trata solo de trabajar juntos, sino de mirar de la misma manera, ¿no? Pablo está llamando a los creyentes a tener una mente
que piense en las cosas de Dios y que busque la gloria de Dios de la misma perspectiva, mirando de la misma manera. Eso habla de sentir lo mismo. Pero también Pablo decía, teniendo el mismo amor. Wow, que hay amores diferentes. Pablo también menciona en este versículo la necesidad de tener el mismo amor, de estar incluidos en ese mismo sentimiento y también en ese mismo afecto de amor. ¿De qué amor está hablando Pablo cuando él dice en el mismo amor? Si vamos un poco en el contexto de esta carta, es evidente que se refiere al amor que Dios ha demostrado hacia nosotros, ¿no? Que el amor que Dios demostró hacia cada uno de nosotros a través de la persona de Cristo. Ese es el mismo amor en que nosotros compartimos y tenemos que ver y vivirlo, ¿no? El amor que los creyentes tienen que sentir de la misma manera por Dios, como así también por uno mismo y también por los demás. Ese es el mismo amor, el amor que Dios nos implantó, que podemos entender que inclusive permitió que Jesús se sacrificara en la cruz por nosotros. Ese mismo amor nos hace contagiar hacia los demás y también nos hace amarnos a nosotros mismos. Y de la misma manera en que nosotros nos amamos porque Él nos amó, también amamos a los demás. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? El amor que los creyentes tienen por Dios y por los demás debe ser el mismo amor que Cristo demostró en su vida hasta llegar a la muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Ese tipo de amor es un amor que se sacrifica por los demás. Y tiene una particularidad, tiene algo en particular este tipo de amor. Es que vos haces algo por los demás sin esperar nada a cambio. Solamente amás, sin recibir agradecimientos. No es un trueque, no es un cambalache, no es un brique este tipo de amor que Dios nos pide. Pablo decía unánimes y sintiendo una misma cosa. La palabra unánimes, como cuando te decía allá en Hechos capítulo 2, cuando estaban todos unánimes juntos, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Esta palabra unánimes que Pablo utiliza acá, en Hechos, Lucas utilizaba esa palabra. También es una palabra griega que literalmente significa tener la misma mente o estar en armonía. Pablo está advirtiendo o llamando o dando una llamada de atención a cada uno de nosotros en esta mañana a través de este texto a vivir en armonía, a tener los mismos objetivos, las mismas prioridades y a trabajar juntos para que el proyecto que Él nos dejó de llevar la buena noticia al mundo entero se concrete. Pablo también menciona la importancia de sentir la misma cosa, ¿no? De lo que siento yo que también pueda sentir vos. Y esto indica que cada uno de nosotros, de aquellos que creemos, los creyentes, tenemos que estar alineados de una manera tanto espiritual como también emocionalmente hacia concretar los objetivos que tenemos, que sean claros aquellos que Dios nos mandó. Gente linda, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Leer este pequeño fragmento de 2 versículos de Filipenses capítulo 2. Estos 2 versículos, y en este último en particular que estábamos tratando ahora, el versículo 2,
Este versículo presenta un desafío para cada uno de nosotros como creyentes en este tiempo, en la actualidad. Nosotros vivimos en una época en la que hay mucha división, en una época donde por ahí hasta entre parientes, entre hermanos, nos ofendemos, nos separamos, nos dividimos. Ese es el contexto del tiempo hoy en la historia, ¿no? Una polarización, como se usa esta palabra en este tiempo, ¿no? De estar de un lado y del otro, separados, un individualismo que tenemos en nuestra vida que cada vez es más común en nuestra sociedad. Esta llamada que hace Pablo a la unidad, ahí a los filipenses, es un recordatorio también de nuestra identidad con Cristo, de la comunión, como se dice, ¿no? de la unión común que tenemos con Cristo. Tenemos que tener también una unión común con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros familiares. Esta es nuestra identidad que tenemos como cristianos, como Cristo nos ha dejado el molde para que seamos como Él, ¿no? Debe ser muy importante que nuestras diferencias culturales, que nuestras diferencias políticas, que nuestras diferencias sociales, que nuestras diferencias en el color de la piel desaparezcan cuando aparece Cristo en nuestras vidas. No importa si soy negrito o si soy polaquito, si todos necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Podemos entender eso? Misiones es una tierra con una cultura racista. Lo tenemos todo, no solamente aquellos que tienen la piel blanca, sino aquellos que tienen la piel morena también tienen esa falla. Eso nos dio la cultura. Por eso decía recién, no importa nuestras diferencias dentro de la cultura, nuestra diferencia social o el nivel social que tengamos, o la diferencia en la política que podamos crear, no importa. Tenemos que entender que la unidad en Cristo va mucho más allá de eso. Filipenses 2:2 es una invitación a trabajar juntos, a tener la mente de Cristo, a amarnos unos a otros sin condición, a buscar eso en vez de buscar nuestros propios intereses, ¿no? Necesitamos buscar el bienestar de los demás y, por supuesto, darle gloria o glorificar a Dios a través de eso en nuestras vidas. Finalizando estos pequeños 2 versículos que compartimos esta mañana, la reflexión de esto es, por supuesto, es un llamado primeramente a la unidad, ¿no? Entre nosotros. Es una alerta, un recordatorio de que nosotros como iglesia, como comunidad, tenemos que buscar vivir en armonía. Tenemos que tratar de trabajar juntos, tener la misma perspectiva, ver de la misma manera, saber que lo importante acá es el amor que nos ha brindado Dios a través de Cristo. Aunque somos personas diferentes, con distintas maneras de ver la vida, con distintos trasfondos culturales, distintas experiencias vividas, nuestra identidad en Cristo es la que nos tiene que unir, es la que nos tiene que permitir vivir en amor y en esa unión común, en esa comunión entre nosotros. Este versículo nos tiene que inspirar a trabajar juntos, a tener la mente, el pensamiento de Cristo, a buscar la unidad como hijos de Dios, como iglesia, como hijos de Dios, a buscar la unidad en una relación con los demás también.
y permitir que nuestro amor sea sincero. Nuestra mente esté en Dios y con Dios. Que podamos sentir lo mismo en armonía y en unidad. Que la comunión sea el eje central de nuestra vida. Que sea el Señor en nosotros el objetivo de que nuestra vida cambie. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, ¡qué alegría!